REST API, también como la transferencia de estado representacional. REST es un estilo de arquitectura de software que es desarrollado específicamente para web services. Y a ver, aclaremos. REST es un concepto más no un estándar, aunque sí hay algunos asociados. Si investigan acerca del tema, y los invito, no hay un consenso concreto acerca de las características de una REST API. Sin embargo, a continuación expongo las más comunes. Cliente-servidor sin estado. Significa que cada mensaje HTTP contiene toda la información necesaria para comprender la petición, aunque esto no siempre se cumple. Ya veremos en la práctica que en ocasiones es necesario dejar una cierta persistencia entre estado, pero ya llegaremos a eso. Un conjunto de operaciones bien definidas. Dichas operaciones se aplican sobre los métodos POST, GET, PUT y DELETE del protocolo HTTP, aunque en honor a la verdad no siempre se ocupan todos y a veces al contrario, también se ocupan otros disponibles en dicho protocolo. A menudo, estos se organizan para desarrollar lo que llamamos CRUD, es decir, Create, Read, Update and Delete. Tiene una sintaxis universal, y dado que estamos hablando principalmente del protocolo HTTP, esa sintaxis universal se refiere al uso de URLs o URI, típicamente basados en documentos, principalmente XML o JSON. Aunque a decir verdad, nada impide que se utilicen algún otro tipo de documento, como por ejemplo YAML. A continuación veremos un ejemplo. Cabe destacar que únicamente es su diseño. En este tutorial solo veremos el diseño de nuestros servicios o nuestras REST APIs. En el siguiente video es cuando nos dedicaremos al desarrollo de dichos servicios o REST APIs. Básicamente la idea es que si realizamos una petición GET a la URL, vamos a obtener el siguiente documento JSON, en el que tenemos algunos atributos de un cliente, como el ID, el nombre y la edad. Deconstruyamos un poco la URL. Primero tenemos el método HTTP, que en este caso es GET. Posteriormente tenemos el punto de entrada, que en este caso se llama API. Posteriormente viene un objeto, es el ente, o en este caso, retomando un poco de la teoría de orientado a objetos, es la entidad a la cual estamos aplicando alguna operación. Luego viene la acción o el método. La acción o el método, como su nombre lo dice, son las acciones o actividades que puede desempeñar un objeto o entidad. Y finalmente el parámetro necesario para llevar a cabo dicha acción. Sin embargo, el ejemplo anterior solo es un tipo de REST API. De hecho, tenemos al menos dos tipos de REST API, las REST-like y las RESTful. Aunque puede que haya más, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. El concepto de lo que es una REST nos lo otorga Roy Thomas Fielding en su disertación doctoral, link en la descripción, el cual es un estilo de diseño de protocolos muy influenciados por HTTP, pero no limitado a él. No obstante, autores como Leonard Richardson crearon un modelo para crear REST API. Si se cumple con casi todas sus recomendaciones, se considera una RESTful. En caso contrario, casi siempre la identificaremos como una REST-like, aunque cabe aclarar que RESTful probablemente sea más usada por compañías más, digamos, conservadoras, pues en cierto sentido se parece un poco más a otro tipo de web services como lo pudieran ser SOAP, por ejemplo. En un link en la descripción también tenemos las recomendaciones de Leonard. ¿Y entonces todo lo demás es REST-like? Pues básicamente sí, hay sus excepciones. De hecho, en esta serie de videos trataremos más el concepto de una REST-like, porque es más fácil y más rápida de construir. Además, soporta
más de un paradigma de programación. No obstante, esto no implica que una REST-like sea peor o mejor que una RESTful. Es cuestión de gustos y necesidades. De hecho, y solo para ser específicos, veremos una recomendación propia, así que sí, es mía de mí, para realizar las REST-like. No es la mejor ni mucho menos, pero busca la simplicidad ante todo, y creo que va a ser más sencillo de aprender. Están advertidos. Esta recomendación está basada parcialmente en el patrón MVC, concretamente en solo dos de sus componentes, el modelo y el controlador. En mi opinión, la vista puede y debería de ser desacoplada de la API. Esto significa que un montón de frameworks para la web, de un montón de lenguajes de programación, son aptos para poder implementar esta recomendación. Incluso se puede hacer sin framework. De hecho, se podría implementar con un lenguaje funcional, pues tampoco el paradigma es una limitante. Consta de 3 partes y de 6 reglas sencillas que debemos seguir para poder realizar esta recomendación. La primera parte o característica que debe cumplir es el Routing System. Es necesario tener un sistema de ruteo que nos permita crear URL amigables, y dicho sistema debe soportar parámetros en la URL. Para ser más específicos, solo vamos a ocupar dos métodos, el método get y el método post. Hablando del patrón MVC, esta sección vendría siendo parte del controlador. La segunda parte o característica es que tengas un ODM, ORM o una capa de abstracción de base de datos o acceso a archivos, etc. Básicamente es que tengas algo con que acceder a tus datos. Un ODM si utilizas base de datos documentales, un ORM si utilizas base de datos SQL o incluso una biblioteca capaz de realizar consultas o tu gestor de archivos de texto, JSON, XML y un larguísimo etcétera. Hablando en términos de MVC, esta sección se refiere al modelo. Un JSON parser, encoder o un XML parser, un builder. Básicamente es tener una biblioteca para leer y crear documentos JSON y XML. Aunque si eliges JSON, que créanme es lo más sensato, no siempre necesitarás un encoder. En términos de MVC, esto también es parte del controlador. Veamos ahora las reglas de la recomendación. Post y get. Solo se pueden usar dichos métodos donde get es para obtener información estática, aquella que de hecho cualquiera puede acceder, y el método post es para el intercambio de información y o operaciones sobre el servidor. Punto de entrada y módulo. Cada punto de entrada representa un módulo correspondiente a la API. Dicho módulo representa un elemento intrínseco del sistema. No obstante, si solo hay un solo módulo en el sistema, se puede obviar colocando simplemente API. Más adelante veremos un ejemplo. Acciones y métodos autodescriptivos. Cada acción debe tener un nombre. Este nombre debe ser autodescriptivo y de preferencia con el formato de nombre de los métodos orientados a objetos. Es decir, si el nombre de un método es con 2 palabras, la primera será escrita en minúsculas y la segunda será escrita solo su primera letra con mayúscula. Selección de tipo de documento. Debemos seleccionar un tipo de documento, ya sea JSON o XML. Cabe destacar que una vez que hayamos seleccionado un tipo de documento ya no lo debemos de cambiar. ¿A qué me refiero? No debemos de tener algunas partes con XML y otras partes con JSON. O usamos uno o usamos el otro. Envío de información. El envío de datos al método será por JSON o XML. En ambos casos se debe optar por la representación de los datos como objeto y no tanto como arreglo o vector, a menos que sea completamente necesario. Códigos de retorno y datos.
Todos los documentos, ya sean JSON o XML, deben tener dos partes. La primera R y la segunda D, donde R es el código de respuesta y D son los datos de retorno. Los códigos de respuesta corresponden a los estándar HTTP. Hay un link en la descripción acerca de ello. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Imaginemos que vamos a realizar un sistema ERP y deseamos crear un CRUD para los productos en el almacén. Al ser un CRUD tenemos que desarrollar métodos para crear, ver información, actualizar y eliminar un producto. Para este ejemplo solo nos vamos a dedicar a el método de crear, o más bien agregar producto. Vamos a revisar las reglas uno por uno. Primero, voy a seleccionar el método POST. ¿Por qué? Porque en este sentido voy a intercambiar información. Posteriormente, mi punto de entrada lo voy a llamar almacén, puesto que solo estoy tratando con el módulo específicamente de almacén del sistema ERP. Posteriormente, ¿cómo voy a nombrar a mi método? Como la idea es agregar un producto, lo voy a llamar así, agregar producto, colocando la P mayúscula para respetar las reglas de nombramiento de acciones y métodos. Voy a seleccionar el tipo de documento JSON porque es un formato muy sencillo. Luego voy a enviar todos los atributos de mi objeto en dicho documento. Y finalmente, si todo salió bien, voy a tener como respuesta un 201, que significa creado, y si llegase a fallar, voy a tener un código 400, que significa error del cliente, en cuyo caso de obtener el por qué no se cumplió mi petición. Veamos cómo quedaría nuestra URL. Como ya dijimos, vamos a ocupar el método POST. Nuestro punto de entrada quedaría siendo almacén, pues es el módulo del ERP, y nuestra acción o método quedaría como agregar producto. Nuestro envío quedaría como un documento JSON donde, por ejemplo, aquí tenemos un atributo que se llama número de producto, otro que es el nombre y otro que es la pieza. En el caso de la respuesta, si todo salió bien, tendremos un R con un 201, que significa creado. O en su defecto, si hubiese fallado, tendríamos un R con un código 400 y una D donde nos diría la razón. En este caso nos dice falta el PES. Recordando que también esto es en formato JSON. Ejemplo número 2. Imaginemos que vamos a realizar un sistema que recibe datos desde un dispositivo Arduino o NodeMQ. Dicho dispositivo tiene un sensor conectado a un torniquete que cuenta cuántas personas ingresan a un edificio por cada minuto. Revisemos las reglas. El método también sería POST, porque en este caso voy a intercambiar información. El punto de entrada sería API, porque no tengo ningún otro módulo dentro de mi sistema. Y mi acción sería agregar registro porque propiamente es lo que estoy realizando. Al igual que en el ejemplo anterior, voy a elegir el tipo de documento JSON. Y voy a enviar también un objeto con los atributos que requiero o con la información que requiero. Y de nuevo, si todo salió bien, R tendrá el valor de 201, que se ha creado el registro. En caso contrario, tendré un 400, que es error del cliente, y en D, la razón por la cual no se cumplió. Veamos cómo queda nuestra URL. De nuevo, tenemos al método POST al inicio. Nuestro punto de entrada en este caso es API, por lo que ya hemos mencionado, y nuestra acción o método quedaría como agregar registro. El envío quedaría como un documento JSON con un único atributo que se llama personas, y en este caso nos manda que han sido 10. Del mismo modo, la respuesta quedaría de la siguiente manera, donde por ejemplo si todo fue correcto recibiría un 201, o si tuviera algún error tendríamos el 400 y en D tendríamos la razón por la cual no se completó, en este caso
personas no es un número. Como mandé correctamente, nos debería de retornar el 201. Y eso es todo por ahora. Hasta luego. Bueno, no. Vale, sé que ha sido un video un tanto largo y que es un poquito cansado y que básicamente no hemos programado nada. Esto nos sirve de introducción a ver cómo funcionan las REST APIs y de qué manera vamos a estar trabajando en los siguientes videos. Puede que sea uno, puede que sean varios, todavía no lo defino. Pero como introducción nos sirve para entender el concepto de cuando hablamos de una REST API. ¿Sale? Ahora sí, hasta luego. Les recuerdo que dejo los links en la descripción de todas las fuentes que utilicé para la realización de este video.